esto al final de 2014, un relato, un discurso de los medios tradicionales del Estado, que todo esto es una estafa, que son los políticos que nos están manipulando, que quieren mantenernos callados, ocupados, para que ellos pueden mantenerse en el poder. Y que todo esto es una quimera, no es verdad. Y además, aunque no lo fuera, no podemos hacer esto, que es demasiado difícil, es demasiado complicado, es ilegal, va contra la Constitución y no sé qué más. Y que todo está orquestado por los políticos. Y yo, que hace 30 años más o menos que voy mirando la situación en Cataluña, pues yo sabía que eso no era verdad, que era mentira. Y que además se habían hecho tantas cosas creativas, especiales, democráticas, no violentas, y que encima había pruebas fotográficas de todas estas iniciativas. Y tenía la idea, porque yo, mi trabajo, digamos, de día es de explicar cómo utilizar las tecnologías para comunicar las historias sin tener que pasar por los medios tradicionales, es decir, hacer páginas web, hacer libros electrónicos, hacer blogs, comunicarse por las redes, pues pensaba que yo podía hacer un libro con estas pruebas fotográficas de que realmente este es un proceso de la gente, porque lo es verdad. Y